Bueno, aquí estamos en un nuevo episodio de Charlas con Emprendedores. Realmente estoy muy contenta con este episodio porque creo que ambas personas, ambos dos que van a escuchar hoy, tenemos la misma filosofía en cuanto a lo que estamos haciendo y sobre todo también a transformación de negocios y de estilo de vida para las personas. Bienvenido Jordi Sánchez al podcast Crear y Emprender. Presentate, contanos quién sos, qué haces, contá lo que quieras compartir dentro de este episodio. Pues muchas gracias, Julieta. Un placer estar aquí y estoy totalmente de acuerdo contigo. Esto va a ser muy guay porque tenemos visiones súper alineadas. Hace poquito que nos conocemos, pero desde el principio, pues lo que nos contamos, yo creo que estará todo muy alineado, así que muy guay. ¿Quién soy? Esa es la típica pregunta que no sabes nunca cómo responder. Así que bueno, yo siempre digo que soy ese sonriente imparable, ¿no? Que por naturaleza es confiado, que defensa pues los emprendedores que no quieren estar perdidos, ¿no? Que no quieren estar en ese bucle sin fin del emprendimiento que muchas personas viven, y sino que lo que hacen es priorizarse más hacia la libertad, ¿no? Y de vivir un negocio en calma, de estar más tranquilos, de vivir sin vértigo o como mínimo buscar que ese vértigo baje un poco a la calma, ¿no? Para que realmente, que es algo que ha formado parte de mi vida. Yo hace 13 años que estoy emprendiendo en el mundo digital Ujú. y al final eso es lo que he vivido de esas montañas rusas que creo que todos tenemos y que tenemos que saber bajar a una cierta tranquilidad, ¿no? Así que bueno, ¿a qué nos dedicamos nosotros? Pues a conseguir eso gracias a la estructura de negocio, que es una parte que tú también das mucho, ¿no? Esa parte de organización, de ver cómo todo eso tiene que permitirnos vivir de una forma más tranquila. Y eso es lo que hacemos. Bueno, nos conocemos de Éxtasis porque somos compañeros en el club y creo que también va muy de la mano lo que estamos haciendo hoy, justamente dedicándonos a cosas muy similares, a esto Ujú, de el dicho, ¿no? La frase que siempre tiene Nacho de las mentes brillantes no compiten, sino que ujú, colaboran. Y creo que tiene mucho sentido, sobre todo en este tema concreto, en lo que vamos a hablar hoy, en temas de estructura de negocio y un poco paz mental, ¿no? O sea, elegimos emprender, ¿por qué nos tiramos por el vértigo y no buscamos las soluciones para estar más tranquilos? Porque creo que hace falta más gente hablando de esto. O ujú, sea, hay muchísimos mentores dando vueltas por ahí y mucha gente hablando de negocios, modelo, cómo crecer y tal, pero muchas veces eso genera ese vértigo del que hablas. Entonces, creo que detrás de todas las personas que trabajamos en esto hay una historia potente y quiero saber ujú, cuál es tu historia. O sea, ¿por qué llegas a empezar a trabajar en esto, ¿no? En generar esa tranquilidad. ¿Cuál es tu historia ujú. emprendedora? Pues mira, como te decía, yo hace 13 años empecé mi primer negocio, éramos 4 socios en ese momento, que era una red de blogs, Ujú. y con modelo de negocio por publicidad, ¿no? O sea, monetizar, hacer crecer mucho los blogs. En ese momento, cuando yo lo dejé, eran unos 10 millones de visitas al mes y por lo tanto, cantidad brutal de contenidos, 80 artículos al día en esos blogs, en el total de Wow. blogs. Y eso, ganar dinero por banners, por afiliación, por contenido promocional, todo lo que sea publicidad en general. Y ahí pues yo viví la transformación del negocio, ¿no? Desde que empecé como redactor, luego coordinando un blog, luego dirigiendo el equipo de coordinadores y hacer crecer luego todo eso que era todavía colaboradores, pues pasar a un modelo también de empleados y autónomos, dependiendo del perfil. Y ahí, pues en ese momento fue justo cuando me di cuenta del cambio, ¿no? De empezar a tener a alguien en nómina dentro del negocio o, o cuando ya las personas eran habituales, no todos eran en nómina, ¿no? Pero que ya tenías un equipo con el que podías contar, ¿no? Y eso para mí fue el cambio más grande del negocio, de estar solo el equipo de socios, que éramos dos trabajando y dos pues asesorando, tenían sus trabajos. Y ese cambio para mí fue brutal, es decir, entender que cuando te reorganizas para trabajar en equipo, eso te permite tener la tranquilidad de que el negocio sigue adelante sin ti. Pues eso fue Mm. brutal, ¿no? Y yo noté ahí a veces lo cuento, ¿no? 2 vacaciones distintas cuando todavía no teníamos a nadie en el equipo, solo éramos yo y mi socio, digamos. Em, Unas vacaciones, volver al hotel con el ordenador, ponerse a trabajar porque había pasado algo, lo típico que todos hacemos por vacaciones.
Y luego, pues cuando ya teníamos esa persona del equipo que pudimos organizar perfectamente, pues me fui yo de luna de miel 4 semanas a Estados Unidos y no toqué el ordenador excepto un día. O sea, me lo llevé porque todavía no tenía la confianza de decir, pero solo lo abrí un día por una cosa que era más fácil hacerla yo que contarla en ese momento que surgió. Pero el resto, pues algún mensaje desde el móvil y poco más, ¿no? Y Ujú. 4 semanas ahí. Y para mí esa es la historia que viene de todo eso, ¿no? Del ser capaz de entender que necesitamos rodearnos de las personas adecuadas y de la estructura, ¿no? De la parte técnica, operativa, funcional, más práctica del negocio, para que no dependa 100% de nosotros, para que podamos vivir desde esa calma, ¿no? Pues, evitando el vértigo y centrándonos en, bueno, en seguir adelante todo eso. Sí, y estaba pensando mientras hablabas y digo, creo que en tu caso tuviste una experiencia muy positiva delegando, que Ujú. también, o sea, está buenísimo, pero en muchos casos esto se nota como que al principio querés delegar en alguien o por más que tengas organización o por más que tengas algo ya estructurado, esa estructura de la que hablamos, y el delegar puede ser también caótico y no puede Ujú. verse como esas 4 semanas de vacaciones, ¿no? Es como, ¿dónde está justamente la Claro, diferencia es que entre hay tú que ver. delegar y el Ujú. otro delegar? Claro, o sea, estamos hablando de una buena experiencia delegando. Sí que es verdad que los 10 años que yo estuve en el negocio, formamos a 1.300 redactores. Es decir, que no fue pim Detalles. pam, ¿no? Es como de 1.300 algo aprendimos. Y Y por lo claro, tanto todo el proceso, ¿no? De esos 1.300 algunos no llegaron a publicar su primer artículo, ¿no? Algunos estuvieron pocas semanas o pocos, ¿no? Y algunos estuvieron años. Vale, pues de todo eso algo se aprende, ¿no? Y luego en el momento de pasar esos redactores que eran, pues, pago por artículo, digamos, colaboradores externos, a personas que ya sí que estaban internos, ya sean nómina, autónomos, lo que sea, pero que ya sí que estábamos en el día a día, pues el proceso fue fácil por eso, por todo el bagaje que llevamos detrás. Delegar en sí no es fácil. O sea, hay no, cosas que pueden serlo, pero hay muchas cosas detrás a nivel de práctico, de estructura y a nivel de liderazgo y de la forma de trabajar que fue fácil en ese momento porque ya llevamos mucho tiempo con eso, ¿no? Y por lo tanto elegimos al final de esos redactores los que tenía sentido para pasar en nómina, ya los conocíamos, ya teníamos el proceso, ya teníamos la forma de trabajar, ya sabíamos cómo liderar a esas personas. Por lo tanto, fue fácil. Bueno, fue fácil en ese momento por todo lo que llevas detrás, ¿no? Por lo tanto, lo que buscamos nosotros ahora en Vertium es coger esa experiencia y hacer que sea más fácil para nuestros clientes, ¿no? Pero al final es eso, ¿no? Delegar en sí es un proceso de, como todo, como emprender, ¿no? De prueba y error, de verificar, de probar, de ver, de cómo van encajando las piezas, ¿no? Y al final no creo que se pueda simplificar a decir es fácil o es difícil, sino que tiene su mm. proceso y ese proceso es lo importante. Sí, y está bueno esto que traes, ¿no? Que digo, no es todo color de rosas de entrada, sino que hubo todo ese background antes de por ahí muchas veces también tener fracasos en el momento que lo tuviste y que aprendiste de todo eso y capitalizaste ese conocimiento. Ahora, me quedo pensando un poco en con quienes trabajas hoy y digo, en este momento, ¿no? Las personas que entran dentro de tu programa, dentro de las formaciones, dentro de todo lo que vos podés ayudarlos a generar esa estructura, ¿qué es lo que más te encontrás con personas que no pueden delegar porque justamente son ese cuello de botella o tienen creencias asociadas al delegar? ¿O con personas que de verdad hay un completo caos en la estructura del negocio y necesitan ajustar eso para poder salir a delegar? Porque también hay Ujú. bastantes personas que por ahí, mientras nos escuchan, estarán pensando, yo con colaboradores externos voy bien, no necesito quizás alguien en plantilla hoy. Entonces, ahí qué condiciones hay, ¿no? Vamos a empezar con la primera pregunta y vamos a pasar después a la segunda, que si no, no son las 3. Bueno, sobre todo también eso que cuando hablamos nosotros de equipo no estamos hablando de personas en nómina, estamos hablando de Ujú. todo tipo de colaboradores, personas que en el día a día, cada semana, cada mes están contigo trabajando, ¿no? No ese proveedor que le contratas, no sé, hazme la web, te la hace y se acabó, sino esas personas que tienes en el día a día del negocio, no tienen por qué ser contratados ni mucho menos, de hecho casi ninguno de nuestros clientes tiene personas contratadas, algunos más grandes y así, pero la mayoría no. Y al final, el reto principal yo creo que va de la mano. Es decir, tú no eres capaz de liderar, primero por una parte de mentalidad, de creencias, de liderazgo, que es súper importante y súper necesaria trabajar para poder seguir adelante.
Y luego hay la parte más de estructura base, ¿no? De cómo te organizas y de cómo está organizado el negocio y de qué cosas están funcionando, que esa es la parte, digamos, fácil de solucionar si tienes el paso a paso, ¿no? Esa parte la tenemos muy sistematizada en nuestra formación, ¿no? Es como, venga, esto es todo lo que tienes que hacer para tenerlo ahí. Y luego hay una parte que no acaba nunca, que esa es la cuestión, que Mm, no acaba nunca, ¿no? Que es toda la parte de mentalidad, liderazgo y ver cómo todo eso va, tienes que trabajarlo. ¿Qué perfil tiene más o menos? Es que va de la mano. Es decir, yo diría que el resumen es que la gente considera que no sabe delegar o que no lo hace tan bien como le gustaría porque no tiene esas bases, ¿no? Y es como cuando tú tienes las bases pueden fallar cosas, claro, eso seguirá pasando, pero si tú tienes las bases, a partir de ahí puedes hacer muchas cosas. Por lo tanto, nos hemos encontrado de todo. Personas que han crecido muy rápido de repente y no tenían nada de equipo. Personas que han probado, por ejemplo, con varios asistentes virtuales y no le funcionaba ninguno. ¿Por qué? Que no tenían esas bases bien trabajadas, ¿no? Porque faltaba algo antes, no por la persona, sino por todo lo que hay detrás. Personas que tenían un negocio demasiado complejo, ¿no? De tener varios mm, programas high ticket, varias formaciones low ticket, mil cosas por ahí que por lo tanto gestionar eso era muy complejo y el primer paso era reducir eso para luego ver cómo quedaba ese equipo y esa forma de trabajar. Eh, Te encuentras claro. situaciones muy dispersas, muy diversas y la solución va en el mismo sentido. Es buena estructura y seguir trabajando tu mentalidad y tu liderazgo siempre. ¿Crees que ahora en esto que estás diciendo, ¿no? De el tema de los distintos servicios, creo yo que hay mucho de arbolito de Navidad, ¿no? Que empezamos a meter cosas al negocio y porque o modas o porque aprendemos cosas nuevas o porque un cliente nos pidió algo, entonces involucramos otro servicio y tal. Y creo que olvidamos mucho esa pata de estructurar, ¿no? O sea, lo veo mucho, vos también seguramente. Vemos mucho estos tipos de negocios que son esos arbolitos que se les fueron rellenando de pelotitas y que al final hay un montón por encima, pero no hay nada de base, ¿no? Como Ujú. que pareciera que falta eso. ¿Crees que hay una estructura que es de base unificada, vamos a decir, para casi todos los negocios digitales, al menos? Ujú. Mira, justo acabo de salir de un café virtual con Mónica, que también está en el Club Éxtasis, y justo me has hecho pensar en ella, ¿no? Porque estábamos comentando y con su pareja, ¿no? Que tenían mil cosas, ¿no? Mil cosas ahí dentro y no sabían cuál es la que querían que funcionara, ¿no? Y por lo tanto, si tú no Wow. sabes qué es lo que quieres que te funcione, es imposible. O sea, te van a ir funcionando muchas cositas, pero no como te gustaría, ¿no? Y por lo tanto, cuando pasan cosas, en su caso, bueno, situación de que una de sus patas del negocio ha bajado de ritmo del que estaban de tranquilidad a nivel financiero, ¿no? Pues han tenido que hacer muchas cosas, está perfecto. La cuestión ahora es, bueno, ¿qué es lo que queréis que funcione, ¿no? ¿Qué es lo que queremos que funcione? Para mí, y ahí yendo más a la pregunta en concreto, ¿no? Es entender en qué fase del negocio estás. Es decir, los negocios tienen varias fases, ¿no? Empiezas validando, ¿no? Es como, ¿qué quiero hacer? Voy a ver si el mundo me compra eso que yo quiero dar, ¿no? Y consigo venderlo, ¿no? Y esa es una primera fase. Y ahí hay muchos cambios, muchas cosas, pruebas, cambias y tienes que conseguir que te compren a un mínimo que tú consideres aceptable. Eso es la fase de validación, ¿no? Cuando eso ya está validado, ya está funcionando, viene la fase de consolidación, entender las bases de lo que tienes y cómo, pues, asentarlas. Porque luego viene la fase de escalada y si tú pasas de validar a escalar directamente, mueres de éxito, ¿no? Que es lo que ha pasado a muchas personas de decir, hostia, esto ha funcionado, voy a meterle publicidad, voy a crecer más o voy a incorporar, pasas a la Sí. fase de escalado y muchas veces mueres de éxito. ¿Qué significa morir de éxito? O baja la satisfacción de los clientes, o bien petas porque tienes demasiado trabajo. Bueno, pasan cosas y muchas veces, ¡pum!, vuelves a caer y vuelves a estar a un punto muy inicial después de eso, ¿no? Porque es como cerré la agenda y luego, pum, no consigo clientes porque hace 3 meses que no estoy vendiendo. Bueno, pasan cosas, ¿no? Y vuelves a bajar, ¿no? Y luego entra ese ciclo sin fin, ¿no? De, hostia, me Ujú. va muy bien, me va muy bien, pum, me va mal, me va muy bien. Y ese ciclo sin fin es porque estamos pasando de la fase de validación a la fase de escalada sin consolidar el negocio, ¿no?
Por lo tanto, si tú tienes claro esto, bueno, yo añado una cuarta fase que es vender. Luego ya, si quieres llegar a vender, yo hace 2 años vendí mi negocio a mis socios, pues bueno, también hay un proceso que hacer. Si tú tienes claro en qué fase estás, el proceso es súper claro. O sea, en fase de validación, tu único foco debe ser vender. Punto. Olvídate de hacer nada más. ¿Cuál es tu proceso de venta? ¿Dónde estás vendiendo? ¿Por qué canal? ¿De qué forma? Y conseguir que eso funcione, ¿no? Por lo tanto, un porcentaje muy importante de tu tiempo tiene que ser a vender. Y luego el resto a entregar lo que vendas, pero sobre todo a vender hasta que funcione. Cuando te toca consolidación tienes que tener las bases, que sería pues esa parte de estructura, esa parte de procesos, de cómo te organizas, cómo se organiza el negocio, de las primeras figuras dentro del equipo, ¿no? De entender, bueno, pues si puedes, por ejemplo, un perfil de asistente virtual que te eche una mano con ciertas cosas que necesitas para entregar tu producto sin que dependa de tu tiempo. Eso es clave para luego pasar a escalar. Es decir, ¿cuál es el problema de la mayoría de emprendedores? Que sí que validan el servicio, es decir, venden, ganan, no sé, 1.000, 2.000, 3.000 euros al mes, da igual, lo que sea, funciona, pero no llegan nunca a escalarlo. ¿Por qué? Porque no consolidan. Si no Claro. consolidamos lo que hacemos, nunca vamos a salir de ahí. Va a ser siempre esa constante de hoy, estoy llegando, pero me Casi, cuesta, casi, ¿no? pero claro. Cada uno tendrá su cantidad en mente, ¿no? De remuneración, de ingresos, de sueldo, de lo que sea, pero siempre estás ahí sufriendo, ¿no? Y esos son la gran mayoría de emprendedores que están ahí, ¿no? Que han conseguido que funcione, pero no tan bien como les gustaría. ¿Cuándo has consolidado el negocio? Cuando desvinculas la entrega del vender. Es decir, si tú vendes y tienes que dedicar más tiempo por culpa de haber vendido, nunca vas a querer vender más. Y esa es la gran Mm, creencia de los emprendedores. sí, A más ventas, menos libertad. Si tú sigues pensando que cuantas más ventas tengas, vas a tener menos libertad, no vas a vender más. Nunca. Es claro. la gran creencia. Pero ahí es donde se necesita mucho foco, ¿no? Y la falta de foco creo que es algo como un denominador entre una fase y la otra, porque cuando no hay ese foco estratégico en el centrarnos en, bueno, vale, estoy en esta etapa, estoy en esta fase, entonces me toca enfocar acá y acá, y Ujú. ahí es donde realmente se convierte y se transforma. Ahora, me quedo pensando un poco en esto de a mayor venta, menos libertad, y digo, ¿qué es lo que pasa ahí en cuanto a la delegación? Porque ese es el momento clave donde tenemos que tratar de sistematizar de alguna manera como para poder tener la libertad, ¿no? Para después delegar eso que sistematizamos. Claro. Entonces, Ujú. ¿en qué crees que falla el emprendedor promedio, ¿no? Obviamente estamos generalizando, le digo que no todo el mundo va a fallar en lo mismo, Ujú. pero digo, ¿en qué crees que falla a la hora de centrarse en esa sistematización? ¿Qué es lo que les falta? ¿Crees que Ujú. tiene más que ver con orden? ¿Tiene que ver más con ese foco o esa orientación de parte de alguien? Yo vuelvo, es mentalidad todo, todo. O sea, es que el 80-90% de lo que necesitas para pasar de un negocio válido a un negocio que pueda escalar es cambio de chip a nivel de mentalidad. Te voy a poner Ujú. un ejemplo de un cliente, ¿no? Que justo estuvimos hace poco en retiro empresarial que hacemos nosotros con nuestros clientes en persona, digamos, físicamente, que, bueno, definiendo sus prioridades para los próximos meses, él lo que quería era ganar más dinero para poder hacer una parte más formativa. Él lo que hace es entregar servicio relacionado con creación de páginas web. ¿Cuál fue la conclusión? De que él necesitaba ingresar más para poder delegar más. Esa conclusión todo el mundo puede llegar ahí, ¿no? Ingreso Sí, más, delego más. Muy bien. ¿Cuál fue su siguiente conclusión? Vale, tengo que dedicar tiempo a la venta, ¿no? Y su sí, objetivo creo que era dedicar solo 3 horas a clientes para el resto del tiempo dedicar a crear otras cosas, ¿no? A crear formaciones, a crear otras cosas. Vale, pues la conclusión fue, vamos a dedicar más horas a vender para tener más dinero y luego poder delegar más. Maravilloso. ¿Qué le salió instintivamente? Hostia, pero si yo dedico 2 horas más a la venta, voy a vender más, voy a tener que dedicar más de 3 horas a los clientes. Mec. Ese es el claro, problema. ¿No? El problema es, pues, la principal solución a todo eso es ver qué puedes hacer para que tú, vendiendo más, no tengas que dedicar tú más horas a clientes. Para eso puedes tener colaboradores que lo hagan, ¿vale? Pero ese cambio de chip es el que hay que hacer. Es el de cómo puedes conseguir vender más y que tú no tengas que dedicar más tiempo a esos clientes, ¿no? Cuando tú das con la tecla, pues es el momento en el que el negocio puede empezar a escalar. Y eso es primero mentalidad. Luego hay la parte práctica, ¿no? Es entender, bueno, claro. pues a nivel de Ujú. las áreas de negocio, ¿no? Nosotros siempre hablamos de dirección, gestión, marketing, venta y producto.
Pues ¿qué necesitas? Pues primero delegar toda la gestión, ¿no? Y luego entrar en producto. Porque si tú vendes más y no sabes entregar más, no vas a vender más. O sea, primero o vas a quemarte o vas a cerrar la agenda o no te vas a poner a vender proactivamente. Y hay un Sí. orden. Es que siempre hay un orden en todo. Igual que antes decíamos las fases, ¿no? Siempre hay un orden. Sí, y hay como pilares, ¿no? Que ir abarcando, como vos decís, en las distintas áreas. Y también creo que hay que entender, que esto yo hablo mucho, imagino que vos también lo tocarás un montón, que hay que entender que hay que sacar un poco de nuestra cabeza todo lo que se está haciendo y bajarlo a la realidad. Porque muchas veces hay un montón de ideas que tenemos, pero el tiempo no es el suficiente como para poder desarrollarla. Y si no hacemos ese cambio, ¿no? De, bueno, este servicio que estoy brindando, por más personalizado que sea, por más intuitivo que sea por mi parte, por la formación que tengo, todo el background que tengo y demás, claro, ¿qué cosas puedo sacar yo de todo de este conocimiento para entrenar a alguien o para ver qué partes son esos fragmentos del servicio, del producto, que puedo realmente delegar o que puedo sistematizar? También muchas veces no es delegar, sino que generar plantillas, generar bases sólidas de esa estructura del servicio que me ayuden a hacerlo más ágil. Totalmente. Entonces, Yo, de hecho, cuando empecé con Vertiom hace 3 años y medio, bueno, tenía otro nombre en ese momento, se llamaba Delégate un negocio. em, lo que hacía, me di cuenta que como lo iba apuntando, eran sesiones individuales al final de consultoría con clientes, ¿no? Y como yo lo iba apuntando, me di cuenta muy rápido de que daba igual el sector en el que estuviera el cliente. O sea, siempre tenía que hacer lo mismo. Cuando sí. entrábamos en la fase de organización, siempre era lo mismo. Cambiaba la herramienta, detalles, cómo lo usas, pero la base era la misma. Cuando entrábamos más en la fase de sistematización y documentación del negocio, siempre era lo mismo. Cuando entrábamos en la fase de automatización, siempre era lo mismo. Cuando entrábamos en tema de delegar, de colaboradores, siempre era lo mismo. Me da igual si fuera un diseñador web, una inmobiliaria, pues, formación online. No sé, era como yo trabajo solo en negocio digital y por lo tanto esa base ya era siempre esa, ¿no? Pero el resto daba igual en qué sector y qué hiciera exactamente esa persona, que funcionaba. O sea, era el paso a paso el mismo. Y eso es lo que te da cuenta de, hostia, pues esto ya sí que se puede escalar, ¿no? ¿Qué necesidades hay detrás, ¿no? Para que yo, en vez de meter a un cliente, pueda meter 8, 10. Y yo no lo he tenido, pero tengo clientes que han tenido 80 clientes en sus formaciones grupales y que eso funciona. ¿Por qué? Porque lo tienes sistematizado, entiendes el paso a paso y te das Mm. cuenta de que la mayor parte de todo lo que hacen tus clientes es exactamente lo mismo. Sí, hay mucho miedo, creo yo, en esa parte de darnos cuenta de que todos son más o menos estandarizados de alguna manera, en base, obviamente, a diferentes servicios va a ser distinto la modalidad, pero creo que en este momento hay una gran tendencia al tema grupal y a formaciones grupales, a programas grupales, que creo que hay mucho miedo a que se pierda la personalización, ¿no? Que se Mm. pierda esa pata donde nosotros estamos dándole feedback a la persona, ese espacio donde la creatividad fluye con esa persona o para su negocio, en el caso de nuestros servicios también. ¿Cómo es que suplantaste eso vos? ¿Cómo es que hiciste para que no se sienta que es despersonalizado? Si alguien piensa eso, sencillamente es porque no lo ha vivido. No hay Ujú. más. O sea, ¿cómo haces el cambio de chip para aplicarlo a tu negocio viviéndolo? Es decir, apuntándote a una formación que realmente sientas que pueda ser así. Y en mi caso fue así, ¿no? Yo estuve año y medio con unos de mis mentores, el año pasado y el anterior, y básicamente fue vivir ese proceso de cómo escalaban ellos de una formación que ya era grupal de unos 15 alumnos a una formación grupal de unos 50 alumnos y cómo fue el proceso y te das cuenta de qué cosas pues no te gustaron o no hicieron bien a la primera, pues podríamos decir, cómo lo Ujú. hicieron a posteriori y cómo han acabado evolucionando con el tiempo, ¿no? Cuando tú vives una formación grupal que notas y vives que es mejor que hacerla individualmente, ya está. Y de hecho, a mí me pasa, y yo sigo teniendo a veces mentores individualmente, ¿no? Pero a mí realmente lo que me gusta más es rodearme de mentores que trabajan en grupo, porque todo lo que te haces, todo lo que ves en ese grupo te potencia mucho más. Y las Claro. formas de individualización tienes que seguir buscándolas, ¿no? Eso no significa
pues que desaparezca un soporte más individualizado o que se ataque pues en las sesiones grupales cosas concretas de esas personas individuales o que incluso tenga sesiones individuales en algún momento a lo largo de la formación. Hay muchas formas de individualizar todo eso. La cuestión es que no tiene que estar desvinculado, que puedes hacer las dos cosas, que puedes tener tu parte grupal donde el entorno es empoderador y te permite vivirlo así, incluso de forma presencial como hacemos nosotros en retiro, ¿no? De decir, hostia, nos juntamos, que eso es súper potente y te conoces Mm. todavía más y ves cosas que no has visto en el online, pues y toda la fase de grupos y luego se pueden seguir manteniendo cosas más individualizadas, más concretas. Sí, aparte también creo que esa tendencia de la que hablamos también potencia mucho más lo individual después, porque en el momento que contratás, como también en mi caso, que el año pasado me dediqué mucho a tener mentorías más individuales, uno a uno, con mentores específicos de un área concreta, claro, las preguntas son mucho más profundas, por así decir. Ya dejas de ver toda esa estructura que la podés ver en un grupal y que es mucho más potenciador en un grupal porque tenés muchas preguntas que podés ir viendo también de otros que quizás ni te habías planteado y son interesantes para vos también, que en lo individual podés dedicarte 100% a una cosa específica que de verdad te dé la respuesta en ese momento y que no necesariamente tengas que tener un acompañamiento de meses. Entonces creo que ambas cosas potencian, ¿no? Ambas cosas. Sí y no. Es decir, estoy de acuerdo que puedes necesitar en momentos concretos esa parte individual. La cuestión es Ujú. que en grupal también puedes conseguirlo. Sí, total. Puedes, siempre y cuando sepas qué necesitas y por lo tanto busques lo que necesitas. Porque uno de los principales problemas a nivel grupal es apuntarte a una formación que no es lo que necesitas en ese momento, ¿no? Porque a nivel individual, pues acabas apañando, ¿no? Con el mentor, Ujú. con la persona que haga la formación, el acompañamiento, pero a nivel grupal tienes que saber dónde te estás apuntando. Y para mí eso es base de la estrategia de negocio de esa formación. Es decir, tú no puedes dejar entrar en tu formación a personas que no están preparadas o que no tiene sentido que estén aprovechando eso, ¿no? A mí me llegó a pasar con algún alumno en concreto, ¿no? De decir, ostras, no me di cuenta en su momento que esta persona quizá todavía no estaba preparada para esto, ¿no? Quizá necesitaba una parte anterior, ¿no? Nosotros, por ejemplo, no entramos en tema de ayudarte a vender. Es decir, Claro. acabarás vendiendo más porque tendrás el negocio preparado para vender más, eso es inevitable. La cuestión es, no te vamos a enseñar a vender, ¿no? Pues en una ocasión me acuerdo en concreto de decir, ostras, esta persona quizá en este momento lo que necesitaba es seguir validando, seguir vendiendo, seguir metiendo mucha caña a la venta y al marketing y luego ya en otro momento entrar, ¿no? Claro, eso es nuestra responsabilidad como formadores de detectarlo antes de que entren, ¿no? Y es algo que nosotros hemos ido aprendiendo luego, justo después de ese ejemplo, ¿no? De decir, ostras, pues vamos a ver cómo filtramos mejor el proceso de entrada a esto, pero si tú lo que quieres es X cosa y ese programa grupal te promete X cosa y en principio te lo va a entregar, ¿no? No tiene por qué ser individual. O sea, hay muchas formas de dinamizarlo. Por ejemplo, nosotros tenemos una sesión cada semana y conozco pues, formaciones que son más grandes, que la tienen cada día, que es, Mm. ven aquí, pregunta lo que necesites. Claro. Pues ya está. Es como si una vez a la semana tú puedes venir y preguntar lo que necesites, da igual si hay otras personas escuchando, van a atenderte a ti individualmente, ¿no? Por lo tanto, es incluso mejor que haya otras personas escuchando porque hay alguien que dirá, hostia, esto me has hecho un clic, me lo guardo. O al revés, ostras, esto yo puedo aportar y levantará la mano y te dirá, hey, esto que estás preguntando, em, te lo están respondiendo así, pero yo lo hice de esta forma y creo que también puede venirte bien, ¿no? Y no tiene por qué ser individual. Puedes llegar al mismo nivel de profundidad también en esa parte grupal. Sí, total, total. No, no, no digo que no. Digo que quizás hay momentos en los que no está habilitado ningún grupal como para poder realmente responder esa pregunta y necesitas una pregunta concreta. Que si venís de espacios grupales o estás acostumbrado a estar involucrado en espacios grupales, creo que también está bueno tener esa posibilidad, que no se extingan ahora de repente los mentores individuales, por favor, Ujú. que creo que está bueno también tenerlos. Ahora, viendo todo esto que estás diciendo, ¿no? Y hablando de este tema de pasar a lo grupal, ¿crees que es fundamental haber pasado por lo individual antes para esa validación? Sí, yo creo que sí, es necesario. Lo que pasa es que muchas personas, me incluyo, alargamos mucho ese proceso individual. Sí. Es decir, que podemos estar años haciendo cosas solo individuales sin entender que el grupal va más allá.
Seguramente por convicción propia, es decir, yo Mm. estaba convencido que lo que yo siempre necesitaba para mí eran los individuales, ¿no? Y por lo tanto, ¿qué voy a ofrecer? Si eso es lo que mejor me va a mí, pues yo a mis clientes también le voy a dar lo que yo creo que es lo mejor, ¿no? Vuelvo a mis mentores que he tenido durante los últimos 2 años, que ellos lo que dicen es 4 personas individuales. Es decir, cuando tú has trabajado con 4 personas individuales con un mismo objetivo, o sea, que vas a trabajar lo mismo más o menos con esas 4 personas individualmente, tú ya tienes la capacidad perfectamente de entender qué es lo que han ido necesitando, cómo lo habéis ido resolviendo y por lo tanto montar una formación que ya pueda ser extrapolable a todos. ¿Será perfecta al principio? No, pero luego ya la irás No. mejorando, ¿no? Pero con 4 ejemplos tú ya detectas cuáles son los patrones comunes entre ellos para Ujú. poder hacerlo. Y visto a posteriori, yo no lo he vivido desde antes, yo ya había trabajado con más personas individualmente, pero puede tener sentido, ¿no? Porque yo al final yo también lo viví los primeros meses, no fueron 4, fueron más personas, pero sí que lo que te contaba antes, ¿no? Es como detecté muy bien que todo lo que estábamos haciendo era lo mismo entre todos, o sea, era el mismo paso a paso y por lo tanto no teníamos que cambiar tanto. Guau, lo que decís, ¿no? No veía lo de 4 personas, no lo tenía a ese nivel, creo que me pasé un poquito de la cantidad de personas individuales. Yo creo que Pero cuando vas bueno, por nuestra cuenta, a mí me pasa igual. Yo no sé cuántos hice solo individualmente, pero fueron bastantes, bastantes más. sí, sí, sí. Sí, es verdad que vas ajustando cosas y vas viendo cómo optimizar, si sos optimizador serial, digamos, como me pasa a mí, es como que decís, wow, un montón de cosas que ya las tengo súper optimizadas y que esto puede ser algo súper potente como una formación, como decís, y llegar a más personas y en definitiva escalar, ¿no? Que es lo que todos buscamos también para poder optimizar el tiempo que estamos trabajando y que le dedicamos a buscar otras iniciativas nuevas. Porque también hablemos un poco, a ver si nos metemos en esto, de la madurez de un servicio. Cuando llega un punto de esa madurez donde decimos, bueno, ahora o lo paso a grupal y lo optimizo, que también, o sea, capaz que están en ese momento los que nos están escuchando, que no necesariamente hayan pensado en un programa grupal antes y que ya se pasaron de esos 4, o lo optimizo por este lado para poder escalarlo, o me reinvento y hago otra cosa diferente. En ese caso, ¿cómo lo ves vos? ¿Cuál es tu visión de un caso particular así? Cuando tú quieres, o sea, cuando has pasado la fase de validación y tienes Ujú. que consolidar, tienes que decidir ese modelo, ¿no? Entender en qué punto, qué es lo que quieres hacer con el negocio y hacia dónde irá, porque estamos hablando de los grupales, pero hay muchas formas de escalar, ¿no? Con otro tipo de infoproductos, en formato agencia, hay muchas formas de escalar. Es entender qué es lo que quieres, ¿no? Porque al final, parte más formativa o de mentor o de acompañamiento, pues tiene sentido ser grupal, pero personas que están dando servicios a veces no encuentran la forma de Claro. hacerlo. Hay mil formas, ¿no? Es tomar la decisión y elegir hacia dónde vas. Y todas son buenas. O sea, la cuestión es cómo quieres tú hacer ese cambio, ¿no? Yo, por ejemplo, he visto cosas que parecen súper difíciles de paquetizar, ¿no? Por ejemplo, identidad visual, ¿no? Es como, parece imposible de que tú puedas hacer un programa grupal de identidad visual, ¿no? Pues sí conozco, en el caso de Bimbare, Alba Santamarino, que es el proceso que Mm. hizo, ¿no? Fue clienta mía justo cuando, o sea, ya tenía el grupal y quería escalarlo, pero lo que hicieron es montar toda esa formación alrededor de eso y ofrecer el servicio dentro de la formación, ¿no? Con una diseñadora dentro del equipo, ¿no? Y luego eso lo escalaron y ahora tiene un negocio súper grande, ¿no? Ha cambiado totalmente en los últimos 3 años. Pero al final es eso, es eso mismo podrían haberlo escalado en formato agencia. Pues cojo varios diseñadores y hago identidades visuales en formato agencia. O eso mismo podrían hacer un infoproducto que te contara cómo hacerte tu logo. No sé, no tengo ni idea, cómo sería, pero Sí, como sí, sí. puedes hacerlo de mil formas. Escoge cuál es la tuya, cuál es la que quieres y hacia dónde quieres ir, ¿no? Para mí, lo que tiene más sentido es ese formato grupal y por eso lo hacemos nosotros. Pero en mi caso, yo veo clientes míos, ¿no? Eso, servicio de creación de webs. Bueno, ya entiendo que un formato grupal es difícil. Es difícil, pero no imposible. También he tenido Mm. compañeros, no ha sido cliente, pero que ha hecho un formato grupal de crear tu web y crean la web en directo entre varias personas. Es decir, tú estás en directo con él y están creando las páginas web de las personas que están en la formación. Pues sí, se puede hacer crear webs grupal. A mí no se me hubiera ocurrido nunca. Pues le está funcionando, ¿no? La cuestión es elegir y entender hacia dónde vas y cuáles son los siguientes pasos para que eso sea escalable. Lo que decíamos antes, desvincular el vender más del cómo voy a entregarlo, ¿no? Pues que por vender, o sea,
Si vendes mucho más, puedes tener que trabajar un poquito más, pero no mucho más, porque si no, luego no vas a vender. Sí, y creo que también aplicar un poco de creatividad a la cuestión, ¿no? Como decir qué es lo que hay en el mercado que ya está funcionando, pero también qué es lo que puedo aportar yo diferente, esto que decías, ¿no? Quizás uno ve imposible que haya un servicio de branding grupal, pero sin embargo existe y se hizo posible. Entonces, ¿cómo hizo esa persona que sea posible y cómo yo puedo quizás replicarlo para mi modelo de negocio, que doy un servicio completamente diferente y que quizás tenga ambas partes también? O sea, muchos negocios combinan, ¿no? Una parte de grupal y una parte individual, que después son servicios que tienen modelo agencia, que necesitan después de otros colaboradores, por supuesto, Ujú. para no hacerlo todo la persona. Pero creo que esa parte creativa a veces se nos olvida de la estructura, ¿no? De tan estructura que ponemos a todo y que en la digital tiene mucha más versatilidad, totalmente. Claro, es que la estructura es la base. O sea, la estructura no es necesaria la creatividad. La creatividad Total. viene gracias a esa estructura. Tú tienes la base, ¿no? La estructura a nivel, hemos hablado de muchas cosas, ¿no? Organización, procesos, sistemas, herramientas, automatización. Hay muchas cosas. Estructura es una Ujú. palabra que queda un poco ahí, pero hay muchas cosas que significan eso. La cuestión es que toda esa creatividad tenemos que ponerla encima de esa estructura para luego crear cosas que realmente merezcan la pena, ¿no? Y la estructura te da la base, el sentirte capaz y sostenido para que tú puedas hacer lo que necesites y luego hacer lo que realmente tú quieras con el negocio, ¿no? Que muchas veces pasa, ¿no? Que nos pegamos a tendencias, ¿no? Hostia, ahora funciona el vender por Instagram, ahora veo que este le ha funcionado el YouTube, ahora veo que el otro tal. Eh, pero que cómo quieres hacerlo, qué es lo que tiene sentido para ti, ¿no? Y ahí es donde puedes empezar a ser creativo, de decir, hostia, veo que todo el mundo está haciendo eso, pero para mí tendría sentido hacer otra cosa, ¿no? Pues vamos a probarlo. Y eso es difícil. Y por lo tanto, Sí, si tú tienes ya la base de estructura, de decir, ya lo he vendido, ya lo he validado, estoy vendiendo, estoy ingresando, estoy más o menos tranquilo a nivel económico, aunque no sea. O sea, como mínimo sé que genero ingresos, pues tengo la estructura básica, que ese es el momento de tener la estructura, y luego puedo ser creativo. Lo que pasa es que muchas veces somos creativos antes de tiempo, eso también es verdad. sí, eso te iba a preguntar también qué veías que es lo que más costaba, ¿no? Que dentro de todas esas fases de estructurar el negocio, ¿cuáles son esas instancias donde decís, acá se me queda la mayoría de personas? Porque yo, por ejemplo, lo tengo muy claro que es cuando hay que bajar procesos. Uf, ahí hay una traba importante porque muchas veces la persona lo hace casi en automático y cuando hay que organizar toda esa información y bajarla en concreto y poder dejarla en algún sitio, es como que es donde más hay una traba y no Ujú. saben por dónde continuar o no saben cómo seguir si no lo llevas de alguna manera, ¿no? Que después una vez que lo Ujú. hacen una vez, ya se dan cuenta de que es repetir proceso. O sea, es no más que eso. Pero digo, Ujú. ¿dónde vos ves que hay un cuello de botella dentro de tu programa, vamos a decir? Desafiando Dentro, ahí. eh, ya que comentas el tema de los procesos, yo tuve un cambio de chip muy importante con una clienta, con Marta de Rumbo Canino, que tiene un negocio Mm, de formación para educadores canino que es muy, ha crecido muchísimo. A nivel de procesos, el cambio de chip más importante es el entender que es algo que no acaba nunca. O sea, cuando tú intentas y piensas que voy a documentar el negocio, ahora voy a estar meses ahí documentando. No, es como suelta, tranquilo, empieza y ujú, luego vas viendo. Y eso quita una presión súper importante para que los propios, en nuestro caso, nuestros alumnos, ¿no? Que no tengan prisa por documentar el negocio. No es urgente. Es algo que tienes que incorporar como hábito dentro de tu negocio y que tal cual. siga evolucionando con el tiempo. Y eso te das cuenta que al principio dices, no, bueno, va. Pero a lo largo, cuando ya han pasado unos meses, dices, hostia, tenía un mismo alumno que comentaba antes que me decía en el retiro hace poco lo mejor que he hecho es empezar a documentar y a hacer checklist del proceso de las cosas que hago, ¿no? Pero sin prisa, porque si nos Ujú. ponemos esa prisa es como esa presión de, joder, ¿cómo hago todo lo que tengo que hacer dentro del negocio y además documento todo? Pues poco a poco, es incorporarlo en tu día a día, ¿no? Y para mí ese cambio de chip les permite entender que es que no está acabado. El problema es que vemos la documentación de procesos como algo cerrado, como un proyecto cerrado de decir, hey, acabará aquí. No, y por lo tanto, como nunca va a acabar,
nos quedamos con esa sensación de decir, hostia, mierda, no lo he hecho bien. Pero no es que no lo hayas hecho bien, es que no va a acabar Es nunca. que no va a El acabar, objetivo, no, tal el cual. objetivo estaba mal puesto. Si tú te dices, mira, yo en, no sé, en final de año voy a acabar de documentar mi negocio, no vas a conseguirlo, porque es imposible, ¿no? Hay cosas No. que tendrás documentadas y otras que no, y eso será siempre así. Ese cambio de chip para mí es importante, ¿no? Porque es como, ya no te atascas, es como voy haciendo, no pasa nada, cada uno a su ritmo, algunos lo priorizan más, algunos pues hay que incentivarles para que lo prioricen, pero al final para mí es eso, ¿no? Yo creo que nosotros donde tenemos la dificultad, vuelvo a la parte de mentalidad siempre, ¿no? Aparte de Ujú. que es algo recurrente, pero esta mentalidad de crecimiento, de decir quiero crecer o no quiero crecer, de cómo quiero crecer, te impide empezar a delegar bien, ¿no? Es este proceso, o sea, tú puedes estar mejor organizado, tú puedes tener el negocio mejor documentado, puedes automatizar ciertas cosas. Cuando llegas más a la parte de delegar, tengas un equipo ya. Muchas veces es esa reticencia, ¿no? De entender, hostia, hasta dónde quiero delegar y hasta dónde no. ¿Qué pasará con esa persona si se va? Que todo eso es delegar, pero es mentalidad, ¿no? Es, bueno, y si Mm. se va, no pasa nada, ya veré cómo, ya vemos cómo tendríamos que hacerlo. ¿Y qué pasa si esa persona se me queda algunos clientes míos? ¿Y qué pasa si, no? Es como todo ese soltar el control. Mira, te resumiré en el soltar, ¿no? Más Sí, difícil es soltar. Soltar el control del negocio y entender que hasta ahora tenías el negocio controlado, ahora tu rol pasa a ser de supervisión, no de control, ¿no? Supervisar claro. lo que está pasando en el negocio, pero no tenerlo todo controlado. Es imposible que a partir de ahora, si tú quieres escalar, en el momento que empiezas la fase de escalado, el negocio no está controlado. Está supervisado y puedes supervisarlo muy bien, pero no control, porque es imposible llegar a controlar todo el negocio tú solo. Sí, qué importante esto que decís y creo que está buenísimo para eso rodearse justamente de entornos grupales donde quizás unos están en un nivel y otros en otro y pueden compensar justamente esa falta de priorización muchas veces que uno tiene de foco, ¿no? De hacia dónde es que estoy yendo o en qué fase estoy y qué necesito. Porque ahí es donde nos metemos y abrimos de repente melones de un montón de cosas. Empezamos a abrir un montón de ideas que tenemos o que creemos necesitar para el negocio que, por ejemplo, me meto en herramientas, en automatizaciones y demás, que suele ser un lugar a donde se suele ir mucho la persona que por ahí está intentando escalar, en lugar de trabajar en la parte mental, ¿no? En la parte esta de mentalidad. ¿Cómo lo haces vos? ¿Lo trabajás vos con ellos o tenés también gente, colaboradores que están dentro del negocio y dentro del programa? Sí, nosotros hemos llegado a un punto donde tenemos todo muy, como muy estructurado, ¿no? Tenemos una Ujú, primera fase donde lo que hacemos es básicamente toda la parte que es un paso a paso, que tiene variaciones, pero es más o menos el mismo para todos, porque al final es cómo te organizas, cómo se organiza el negocio y cómo documentas, dónde documentas, de qué forma, qué herramientas te recomendamos para hacer en general. Luego ya podemos particularizar, ¿no? Dependiendo del tipo de negocio, pero toda esa fase que es un paso a paso, que tenemos como un plan de acción muy definido y tal. Y luego entramos en todo esto que estás diciendo, ¿no? Es la evolución, que es, esto ya es para siempre, ya. Tú puedes estar con nosotros el tiempo que te dé la gana porque siempre tendrás cosas que trabajar, ¿no? ¿Y cómo lo hacemos? Nosotros trabajamos de forma mensual. Lo que hacemos de forma mensual es cada semana nos vemos con los alumnos. La última semana de mes tenemos una sesión de planificación de objetivos, es decir, recuperamos los objetivos trimestrales, los objetivos anuales y vemos dónde estamos. Por lo tanto, ujú. tenemos claro hacia dónde vamos y trabajamos muy concretamente en formato de métricas, ¿no? Bueno, más que métricas, OKR, ¿no? Objetivos y resultados clave para medir hacia dónde vamos, ¿no? Eso les sirve para poner contexto de hacia dónde van a ir las próximas semanas. Y intentamos que no sea más de un mes vista, pero, o sea, teniendo nuestra planificación a largo plazo, evidentemente, pero cuando estamos ejecutando, normalmente trabajamos a un mes vista, que es lo que tiene más sentido, ¿no? Por eso lo hacemos la última semana de mes para ver el mes siguiente. Luego, la siguiente sesión, lo que hacemos es entrar en optimización, es decir, si sabemos qué es lo que queremos dentro del negocio, vamos a optimizar. ¿Qué vamos a optimizar? Pues aquí sí que ya es dependiendo, ¿no? Por- Es como dentro de todos los alumnos seleccionamos algo concreto que les pueda venir bien y vamos a ver, pues, lo que estabas hablando ahora, ¿no? Herramientas, automatizaciones, cambiar cosas, ver cómo delegar la entrega del producto, puede ser cualquier tipo de cosa, ¿no? Pero ya es y además un taller que hacemos más largo toda la mañana, como para poner mucho foco y que el negocio cada mes sea mejor. Luego entramos en una fase de
ver cómo estamos, ¿no? La tercera semana Ujú. la tercera sesión siempre es ver cómo estamos a nivel personal, a nivel profesional y a nivel relacional, relaciones, amigos, pareja, familia, lo que sea. ¿Por qué? Porque cuando algo del negocio no funciona, normalmente no viene del negocio, sino que viene de fuera, de que algo está Total. pasando en alguna otra área de la vida, ¿no? Pues hacemos lo que se llama un personal board, que al final es compartir, ¿no? Con los compañeros, formato, hay personas que quizá conocen formato mastermind, pues es un tipo Ujú. de mastermind, pero más estructurado, ¿no? Con un objetivo más claro para llegar a un punto concreto de resolución. Y a partir de ahí, como sabemos que todo esto a veces se atasca, pues tenemos una cuarta sesión que es con nuestra psicóloga, que ahí es donde entramos a decir, hey, si hay algo de lo que tú te planteaste hace un mes que no ha funcionado, es que no es porque no sepas aplicarlo, sino que hay algo que se está atascando. Puede ser a nivel de mentalidad, a nivel de creencias, a nivel de Ujú. cosas subconscientes. Nosotros también trabajamos directamente, es una psicóloga que ya es Ana Vico, le encontráis también por internet, que ya lleva 10 años en el mundo de los negocios digitales y por lo tanto ha juntado la parte de psicología y la parte de marketing de una manera brutal, ¿no? Y por lo tanto ahí podemos entrar en ver qué pasa, en Claro. qué está pasando y por qué no estamos aplicando, ¿no? Y esto se repite cada mes, ¿no? Con la base nuestra de estructura, de herramientas, procesos, sistemas, todo eso que tiene que estar ahí, pero la forma de trabajar eso les permite pues tratar cualquier tema de liderazgo, de problemas que haya, muchas creencias, por ejemplo, relacionadas en no ser buenos líderes, ¿no? Cuando ya te rodeas de colaboradores, Mm. hostia, y ahora está pasando esto, y cómo se lo cuento, y me va a decir, y qué pasa si yo no estoy bien para sostener el equipo, cómo puedo dejarme sostener por el equipo. Ahí Sí, abres un montón de, melones que no sí, hay un paras. montón de cosas que espectacular la cantidad que podemos empezar a indagar, ¿no? O sea, un Sí, montón. sí, sí. Está bueno, es muy interesante y creo que muchos necesitan de esto, necesitamos, porque creo que somos parte siempre de clubes también nosotros mismos que brindamos estructura para poder tener nosotros también esa parte de mentalidad y de crecimiento personal que desbloquea muchas fases. Ujú. Y eso creo que es lo relevante, ¿no? Acá cuando hablamos de mentalidad, porque queda como muy etéreo, ¿no? Como muy en el aire para el que quizás no esté acostumbrado a este tipo de formaciones o espacios donde pueda abrir Ujú. un poco más. Pero qué importante es, a mí por lo menos estos últimos años fue bastante revelador ese cambio. Es que todo lo que hacemos para los demás lo hacemos para nosotros mismos. Ahí ya Exacto. entramos en una parte ya Ah, mucho más profunda, ¿no? Pero Vertiom, la marca, viene de vértigo, y om, de calma, ¿no? Es del ujú, vértigo a la calma. hermoso. Y eso yo estoy segurísimo que es porque es lo que yo necesitaba en ese momento. Sí. Y salió así, con un proceso, con una mentora, con Bárbara Gis, que trabajamos todo eso, ¿no? Y es exactamente eso lo que yo necesitaba y luego vi que las personas con las que yo ya llevaba pues 2 años y medio trabajando, que era lo que ellos habían necesitado y yo todavía no me había dado cuenta, ¿no? Y de hecho salió esa palabra ahí y luego escuchando testimonios antiguos vi que la usaban mis clientes, ¿sabes? Como algo ya estaba ahí, ¿no? La palabra vértigo, Claro. eso que se siente, ¿no? Cuando ya tienes el negocio que está funcionando. Para mí es una sensación, yo tengo como una imagen, ¿no? Cuando estás en ese punto del negocio que miras abajo y dices, hostia, puedo caerme en cualquier momento, ¿no? Es como, Sí. tengo un negocio que funciona, que mola, que está guay, y miras y dices, hostia, no sé si voy a ser capaz de sostener esto. Pero también cuando miras arriba y dices, hostia, todo lo que puedo crecer, qué miedo, ¿no? Qué vértigo, esa sensación de Mm. seguir creciendo, ¿no? Y al final sale de ahí, ¿no? Y yo estoy seguro que eso es lo que yo necesitaba y por lo tanto es lo que damos al mundo, ¿no? Al final es entrar a un tema ya mucho más profundo, pero al final para mí es clave, ¿no? Es entender qué necesitas tú para también dárselo al mundo. Sí, entraste en un tema bastante particular y que por lo menos para mí está siendo un desafío en este tiempo comunicarlo, porque para mí Ujú, pasó lo mismo. Vengo de marketing tradicional digital, ¿no? Tradicional digital, vamos a decir, ujú. porque en realidad es otra vertiente, pero es verdad que la transformación personal y la necesidad personal me llevó a transformar el negocio y a darme cuenta de que necesitaba estructura, organización, compartir con otros cómo me organizaba, porque también necesitaba reorganización yo. Entonces, creo que ahí es una linda pregunta abierta para que se haga la persona que está escuchando este episodio de
en qué estás trabajando y cuánto resuena eso que estás dando para con vos, ¿no? Para con lo Ujú. que vos estás necesitando de tu negocio también. O sea, creo que los emprendedores o los intraemprendedores también, que suele pasar mucho, creo que tienen mucho de esto de la acción desde la curiosidad interna, ¿no? Y esa curiosidad que mueve y que realmente nos hace movernos por caminos que ni habíamos pensado, ponernos en situaciones súper incómodas. De la incomodidad Ujú. se aprende muchísimo, pero muchísimo. No me hubiese animado ni por casualidad a hacer entrevistas para el podcast o a hablar con personas que por ahí están en otros niveles o que tienen otra mentalidad que yo no tengo, que yo realmente deseo, lo que sea, que de verdad me pone incómoda y en esa incomodidad aprendo y evoluciono muchísimo. Entonces, como que es un llamado un poco, ¿no? Creo esta parte del episodio de hacerte reflexionar sobre este tema que es muy Sí, 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 interesante. totalmente. Sí. Al final, tienes que entender en qué punto estás, qué necesitas y si estás atendiendo eso que estás necesitando, ¿no? Porque Ujú. muchas veces no lo estamos haciendo porque no nos damos cuenta. Totalmente, totalmente. Y te pregunto un poco para ir cerrando el episodio, antes de las preguntas finales que siempre hago, que esto es curiosidad, pero digo, ¿qué desafíos estás enfrentando hoy en tu negocio? Porque está bien, nos Ujú, contaste como un poco tu recorrido anterior con otro negocio, cómo lo ujú, vendiste, el desarrollo de este negocio, un poco la primera fase de validación y todo el crecimiento ujú. que fuiste teniendo y la escalabilidad que fuiste teniendo, pero ¿cuál es el desafío que enfrenta hoy? Pues mira, lo tengo súper clarísimo porque estoy trabajando las últimas Bien. semanas a tope. Mi desafío, yo llevo 3 años y medio con esto, no llega, bueno, más o menos. Y he vendido siempre por referencias. O sea, al final yo he vendido en Ujú. comunidades, personas que me conocen, personas que me han recomendado y por lo tanto esa persona ya viene con una cierta confianza, porque me han visto en formaciones, porque me han visto en sitios. Y mi reto principal es vender, además de esas recomendaciones, pues escalar la venta, ¿no? Mi reto es que yo tengo el negocio preparado para escalar y no lo consigo escalar porque me falta eso, ¿no? Esa fase más Claro. de venta, de captación, de conseguir una audiencia que conecte con lo que realmente nosotros vendemos y transmitimos, que realmente sienta que lo necesita, porque hay muchas personas que nosotros sabemos que lo necesitan, pero ellos no hemos conseguido transmitirlo de forma que ellos sepan que lo necesitan y por lo tanto el reto está ahí. O sea, lo sabemos desde hace tiempo, el año pasado no lo atacamos porque seguimos vendiendo por referencias y ya nos parecía bien porque estamos en otra etapa, ¿no? Más de asentar las bases, de aplicar lo mismo que hemos contado, pero para nosotros, ¿no? De esa estructura, Ujú. de cambiar alguna herramienta, de cambiar formas de trabajo, de todo eso es lo que fue el año pasado. Y este año ya sí que es pues ver la forma de conseguir transmitir todo esto para que realmente todas esas personas que sabemos que lo necesitan, sientan ellos mismos que lo necesitan y que puedan comprarnos sin tener que esperar a tener un nivel súper altísimo de confianza, que pase muchos meses, nuestro tiempo desde que nos conocen hasta que nos compran es de muchos meses. Pues bueno, reducir todo eso y ver la forma de conseguir escalar gracias a esa buena captación. Estamos ahí en ese Qué proceso, está bien. siendo un reto muy difícil y te diría más duro emocionalmente realmente, que estoy, no, o sea, yo ahora mismo estoy en esa montaña rusa emocional de decir, Mm. hostia, no doy con la tecla, no veo cómo conseguirlo, sé que vamos a conseguirlo, estoy convencido porque realmente todos los clientes que pasan con nosotros tienen muy buena satisfacción, cada uno llega a donde llega, pero el resultado, muchos acaban siendo casos de éxito de lo que hacemos, lo que pasa es que no sabemos cómo transmitirlo hacia afuera y ese es el gran reto. Sí, creo que ahí hay un tema que tenemos desafío ambos en ese sentido, que es el nivel de conciencia, ¿no? Lo que vos nombraste Ujú. antes. Creo que hay muy poca conciencia de la necesidad de este tipo de servicio y de ese tipo de formaciones o de programas que te acompañen a ese cambio y esa transformación, porque claro, hay demasiado contenido en base a marketing, en base a venta, cosas que en realidad muchos ya tienen, pero que siguen viendo como ese FOMO, ¿no? Bueno, pero si hago esto más, quizás vendo más. Sí, pero la estructura que tenés no soporta esa venta. Entonces hay como una necesidad atrás, anterior, y creo que es un trabajo de mucha concientización que quizás Es que es deberíamos hacer. exactamente eso, es decir, Mm. el principal miedo de invertir en algo, un acompañamiento, una formación como la nuestra, que es que no sé si luego voy a seguir vendiendo,
Por lo Exacto. tanto, voy a formarme en ventas, voy a formarme en marketing para seguir vendiendo. Es que el problema es que no llega un momento, al principio sí, tienes que vender y necesitas ventas y marketing, pero llega un momento que las ventas y el marketing ya no te sirven, sino lo que necesitas es esa estructura, esas bases, para que tú tengas la posibilidad de seguir vendiendo, porque si no, no vas a seguir vendiendo. Y es el ciclo que comentábamos antes, ¿no? Como yo Ujú. ya estoy a tope de clientes, dejo de hacer marketing y ventas bien hecho, por lo tanto, dentro de 3 meses no voy a estar vendiendo. Como lo estoy vendiendo, mi prioridad es vender, me pongo a vender, tengo demasiados clientes y es ese ciclo sin fin que es la solución. Se rompe esto gracias a tener la estructura de negocio de que tú Claro. puedas seguir vendiendo aunque tengas muchos clientes. Si tú no puedes seguir vendiendo porque tienes muchos clientes, es un problema. Y de hecho, me acuerdo de un tuit en concreto de un compañero de una comunidad que era como, se quejaba de que en un mes tenía muchos clientes nuevos. Y es como, no, o sea, vamos a ver cómo solucionarlo, ¿no? No, Claro. o sea, tendríamos que quejarnos porque no conseguimos clientes, eso vale, pero quejarnos, ¿no? Porque estamos consiguiendo clientes, no, es como, qué guay que estés consiguiendo clientes, evidentemente con tus filtros de diciendo no cuando quieras y lo que sea, ¿no? Pero qué guay que consigas clientes porque puedes aportar tu valor a esas personas, ¿no? Y lo que sea que hagas, independientemente de lo que hagas, estás aportando a otras personas, a otros negocios, lo que sea. Pero es ese punto, y ahí es donde está la estructura de negocio, el poder vender más sin dejar de vender y sin dejar de crecer. Eso es lo difícil. Gran desafío. Pero bueno, estamos colaborando juntos hacia esa Seguro, seguro que salen conciencia, cosas siempre. Sí, sí. eh, que creo que es verdad que de a poquito hay más conciencia sobre este tema, más información sobre este tema. Justo el episodio anterior que grabé fue con Megan, que es de protección de datos, que también, o sea, tiene un desafío enorme sobre este tema, porque son temas que quizás no se hablan tanto, se tocan de oído al comienzo del negocio. Bueno, hago mi modelo de negocio, armo cómo quiero llevarlo y cómo sistematizo algunas cositas, pero después como que sigo y sigo hacia adelante es esto, ¿no? De marketing, ventas y demás. Así que me encanta ese Pues, desafío, lo super tomo y te sigo de cerca para ver qué tal, cómo va avanzando eso, sí, que sí, sí. bueno, ya veremos, ya hablaremos. Bien, Seguro. ¿alguna reflexión final, algo que quieras compartir antes de pasar a las preguntas? Pues no ¿O si sé. quedó algo, Yo creo ¿O si que, quedó bueno, algo? no, yo creo que hemos profundizado en muchas Bien. cosas. No sé cuánto rato llevamos, pero hemos entrado en Sí, muchos sí, temas. varios. Porque al final es que es eso, o sea, es un mundo que hay que explorar, que hay que entrar y que hay que entender que si tú ya tienes el negocio validado es momento de verlo, de entenderlo, ¿no? Y luego ya Mm, ves cuándo encaja dentro de tu estrategia, no, no significa que tengas que entrarlo en un momento concreto, pero entender que tú no vas a poder crecer si esto no lo tienes controlado antes, ¿no? Puedes estabilizarte en el punto en el que estás, pero no puedes crecer si no tratas todos estos temas de estructura, ¿no? Y ahora abriríamos otro tema grande, ¿no? Pero es que hay mucha gente que, porque estamos hablando de crecer, que dice que no quiere crecer. Pero es que no es uf, verdad. No quiere esto, crecer por todo lo que tiene asociado al crecimiento, ¿no? A la pérdida de libertad, a los marrones que te sí. pueden dar. O sea, todos queremos crecer si fuera en pro de nuestra libertad o en pro de dar Mm, ese valor, ¿no? La cuestión es que hay muchas personas que me dicen, no, si yo es que no quiero crecer, vale, si es conscientemente, perfecto. Pero vamos a indagar un poco, ¿no? En esa creencia de crecer es perder la sí. libertad. Si tú lo haces conscientemente, sí, pero primero indaga realmente por qué estás diciendo que no quieres crecer. Sí, tenemos como dos bandos ahí, que creo que abriríamos como un episodio nuevo, ¿no? Pero digo, hay dos bandos ahí, creo yo, que es por un lado el que dice no querer crecer, que tiene asociado todo eso oscuro del crecimiento, que cree que es oscuro, que en realidad no lo tiene por qué Ujú, ser. Y después por otro lado, el que no quiere hacer más, ujú, que ojo, que no tiene asociación con libertad, sino ujú. él literalmente no quiero hacer más nada. Bueno, entonces ahí hay que plantearse otro tipo de estrategia u otro tipo de modalidad, como también decías antes al principio del episodio. ¿En qué momento quizás querés vender? O sea, ¿cuánto querés Ujú. escalar para poder vender y de última hacer otra cosa y dedicarte a otra cosa? Ay, tenemos que hacer otro, Sí, sí, otro sí, que episodio, creo que ahí se porque al comparte, final, ¿no? claro, La al creencia. final es qué quieres realmente, ¿no? Yo he tenido un Uf, cliente en concreto que me acuerdo que es como tenía su objetivo de facturación y haciendo cálculos vimos que podía conseguirlo trabajando 2 horas, 2 días a la semana
con Mm, clientes y uno para el negocio. Punto. Y eso, para él, eso ya era el crecimiento que quería. Vale, perfecto. No quieres crecer más porque ya te gusta lo que estás haciendo, ya consigues tu objetivo de facturación. Además, era una cifra interesante, no recuerdo el número, 8.000, 10.000 euros al mes. ¿No? Bueno, si eso ya está bien para ti, perfecto. Pero que no signifique seguir trabajando 40 horas porque es lo que se hace por cuenta ajena, que no signifique tener esa inestabilidad, que signifique lo que realmente quieras, ¿no? Si tú te trabajas bien esas creencias y tomas la mm. decisión conscientemente, por supuesto. La cuestión es toda esa gente que dice, no quiero crecer, pero no, porque lo que les pasa es que piensan que crecer significa trabajar el doble. No, crecer es otra cosa. Sí, creo que acá abriríamos un episodio nuevo, porque Sí. aparte se me ocurren mil cosas y encima también estoy pensando en los que por ahí están entrando en un programa como el tuyo o están priorizando eh, el marketing y la venta porque tuvieron un mes de bajón en lugar de, che, qué bueno que este mes está un poquito más bajo de esta carga de trabajo que tenía antes para poder optimizarlo, para salir a vender con todo. O sea, creo que ahí como, wow, o sea, hay un montón de capas para trabajar y un montón de perfiles de clientes también diferentes que se pueden solapar y unir en un programa que puede combinar cosas, ¿no? Bueno, nada, creo que me voy, Es que a mí se me van ocurriendo temas. ya está, ya está. O sea, Podemos es como estar el que rato que quieras. tiramos ahí del hilo y bueno, no se nos va la hora. Bien, vamos a pasar entonces a las preguntas finales, que son dos, tres preguntitas fáciles. Bueno, fáciles no, a veces a algunos se les complicaron, ¿eh? Pero la primera sí es fácil para vos, que es cómo te organizás, qué herramientas usás habitualmente, cuáles son tus favoritas, por así decir. Podríamos entrar en muchas herramientas. ¿Cómo me Ujú, organizo en mi día a día? Yo sigo desde hace muchos años el método GTD, Getting ujú. Things Done, de David Allen. No a rajatabla, porque sí que hay alguna cosa que a lo largo de los años he ido cambiando, pero sí que en su momento era como muy estricto con el método. Y luego, pues cuando ya conoces, como siempre, ¿no? Cuando dominas algo puedes adaptarlo, pero no antes. Lo uso mediante varias herramientas. Una es Google Calendar para la parte de calendarización, solo lo que sean reuniones, o sea, eventos específicos en un día a día, en un día o hora concretos. Luego Asana como herramienta básica de trabajo, tanto a nivel personal como de negocio, como con el equipo. Todo lo tengo ahí organizado. Siguiendo las categorías del método GTD, si alguien quiere buscarlo, si busca en Google qué es GTD y baja un poco, encontrará mi artículo del 2015 que también algo cuenta, pero creo que ya debe estar súper desactualizado con lo que yo pienso ahora mismo. Pues sigo eso a nivel organizativo. Y luego a nivel de Perfecto. documentación, Notion. Notion es mi querido y llevo también desde, no sé, desde que empezaron casi y es mi gran herramienta. Mm, sí, muy versátil. Que es un arma de doble Sí, filo sí. para los que están recién comenzando porque tiene todo y una curva de aprendizaje interesante, ¿no? Tendríamos otro episodio entero. De Notion solamente, o sea, videos y videos y videos de Notion Si alguien quiere solamente. empezar en Notion, la clave es hacer lo que necesitas, no todo lo que pueda Exacto, hacer. Ya está, como con exacto. cualquier herramienta. Lo que Pero pasa es con que cualquier como pueden herramienta, hacer, eso te iba a decir, claro, sí, porque si no, si empiezas a abrir, es como así, muchas son versátiles y cada vez suman más cosas. Pero ¿qué necesitas? sí, Creo sí, que las preguntas son más importantes que las respuestas. O sea, porque si no empezamos totalmente. a abrir muchas cosas. Sí, sí, sí. Bien. ¿Cuál crees, la siguiente pregunta, cuál crees que fue la pequeña o no tan pequeña tarea o acción que hizo la diferencia en tu negocio? Creo que algo de pista nos diste. Sí, pero son muchos años emprendiendo ya. Es difícil, ¿eh? Quedarse con Bueno, el algo en último año, concreto. vamos a decir, Sí, el último año, bueno, año no sé, pero sí, los últimos 2 años yo tengo claro que ha sido dejarme acompañar por Ujú, mentores. De hecho, desde que empecé, yo cuando tomé la decisión de que algún día dejaría el otro negocio, estaba en el otro negocio y que algún día quería dejarlo, no sabía cuándo exactamente, pero sabía que sí que estaba en proceso. Ya cogí mi primer mentor, que en ese momento fue de reinvención profesional. O sea, aunque yo ya ujú. estaba emprendiendo, trabajé con Álvaro López de Autorrealizarte para ver qué quería hacer realmente ahí, ¿no? Luego entré con otro mentor, con Javi Barros en la parte de marketing, ¿no? Y fui profundizando otras cositas, ¿eh? Pero estos son como los que he hecho cosas más grandes. Y luego entré con Escuela Válido durante año y medio para ver este proceso de pasar de algo individual a algo grupal, ¿no?
Y ese dejarme acompañar para mí ha sido la clave. O sea, es como, no es una pequeña acción, sino que No, son grande. grandes acciones durante mucho, mucho tiempo, pero yo creo que es la clave, dejarse acompañar para que te Sí, permitan orientar el camino con tus propias decisiones, pero que estén informadas esas decisiones. vale, bien. Y la última, ¿cuál fue el mejor consejo que te han dado en este último tiempo? Esta es la más difícil, ¿eh? El Hay mejor algunas consejo que me difíciles. han dado. Ujú. Algo Es que que te acuerdes. hay, Seguramente hay, cortamos si te acordás sí, de otro, ¿eh? seguro, seguro. Hay muchos aprendizajes de estos últimos 3 4 años, ¿no? Desde que ya tomé la decisión más o menos de dejar el otro negocio, toda la transición, montar esto, escalarlo. Ujú. Bueno, no considero que lo haya escalado todavía, pero sí consolidarlo y tenerlo preparado para seguir escalando. Em, yo creo que el mayor aprendizaje es más personal que de negocio. Es decir, el hecho de, y me sigo pillando ahí, ¿eh? Es como el hecho de entender que emprendimos para tener esa libertad y que muchas veces no nos la dejamos permitir, ¿no? De hecho, el logo de Vertión, no lo usamos mucho ese logo, pero es una ventana, ¿no? Para ver ya a través de la ventana lo que ya está disponible para vivir, ¿no? Y el recuperar eso, el ya puedes disfrutar de todo esto, el entender que pase lo que pase ahora mismo en el negocio, ya no estás en un punto inicial del negocio, sino que es un negocio que ya está funcionando. Puedes tener tus Mm. problemas, ahora llegan menos clientes de los que querrías, pasan cosas, pero ya puedes estar disfrutando de esa libertad. Y muchas personas, me incluyo, no lo hacemos a veces, ¿no? Y es como, cuando me vuelvo a pillar es, joder, ¿no? Ya podemos Sí, disfrutar de esa libertad que ya tenemos, que es muchas de las cosas que tú cuando decidiste emprender querías, ya las tienes. Pues para mí eso fue un sí, cambio de chip importante. hacer un poco de vista atrás, ¿no? O sea, decir, wow, mira todo lo que pasó Y y como permitírtelo. regocijarte un poquito en eso también, que Claro, está bueno. permitirte disfrutar de eso y de esa Sí, libertad que ya tenemos, que a veces es como, ay, es que esto no me está funcionando, esto no me sirve, esto no estoy consiguiendo tal, vale, pero si tú miras atrás y dices, ¿qué querías cuando emprendiste? Joder, ¿lo tienes o no lo tienes? Estoy claro, seguro sí, que la sí. mayoría de personas que llevan más de 2 3 años emprendiendo, todos tienen lo que querían cuando empezaron a emprender. Un día concreto vas a pensar que no. Pero si miras en Exacto. global, ese día que algo te ha ido mal, que está bajando los ingresos, que llevas semanas, ese no. Pero en general, ya tenemos lo que queríamos, lo que pasa es que seguimos ahí, dale que te pego, sin disfrutarlo. Y para mí ese cambio Mm. me ha ayudado mucho en los últimos 2 años. Bueno, a El mí, último año, te diría. yo te digo que y estoy haciendo algo, también un hábito de últimos años, te diría 2 años ya que lo llevo haciendo, y es lo típico del journaling y demás, pero en el momento donde tengo un pico de energía a tope, donde sos un éxito total, o sea, no ves otra cosa que no sea el éxito en ese momento, me mando un audio. Me lo Ujú, guardo en algún lugar que pueda guardarlo, depende de dónde escribas. Y en el momento que estoy muy abajo o veo eso de todo lo que me falta y demás, escucho ese audio. Y claro, y eso es un pico de energía hermoso que es propio, no tengo que escuchar nadie externo. Y eso ujú. me vuelve a otra vez a eje, Sí, a sí, esa sí. ventana, ¿no? Que quizás no estaba Tal cual, bien. sí, sí, sí. Al final, una frase que ahora no me acuerdo quién me la dijo, pero un compañero de formación, es como no estás tan bien cuando las cosas vas bien, ni estás tan mal cuando las cosas van mal, ¿no? Es como Exacto. siempre es ese proceso que vives y que Mm, subes y que bajas, pero que puedes permitirte vivirlo ya. sí, relativizar un poquito. Sí, sí. Vale. Bien, contanos entonces dónde te pueden encontrar, más allá de que yo voy a dejar toda la información y demás, pero contanos dónde te pueden encontrar, qué estás ofreciendo ahora, si necesitas contarnos algo, Muy bien. todo espacio tuyo. Pues al final en Vertion.com, además estamos en proceso de tener web ya definitiva, porque con todo el cambio de marca del año pasado cerramos la web antigua, Mm. dejamos como una landing a suscripción. Si siguen viendo eso, pues si se suscriben y tendrán toda la información en la newsletter. Y si no, pues en breve, en pocas semanas, tendremos ya también la página definitiva donde habrá más información. Y básicamente lo que hacemos es lo que ya hemos contado, ¿no? El proceso. Y lo hacemos mediante un programa.
Quizá se separarán en dos más adelante, pero de momento es un único programa donde hacemos todo esto: organización, sistematización, procesos, toda la parte de estructura, más toda la parte de mentalidad, para tener un negocio que pueda crecer, que ese es el objetivo, que puedas crecer, pero desde la calma empresarial, que no hemos hablado de calma empresarial, Luis. No, no, tenemos que grabar otro definitivamente, ¿eh? O sea, esto se va a tener que convertir en dos versiones. Bueno, esto hasta acá la parte uno, entonces ya vendrá la parte 2 porque creo que ahí hay otro temón del tema de calma, Ujú. que los dos nos tocamos mucho y nos llega muy de cerca y creo que podemos hablar bastante, así que Sí, sí, sí. ya vendrá Qué esa guay. parte. Gracias, Jordi, por venir, por tu tiempo, por compartirte, por contar toda esta historia. Ya sos parte de la comunidad de Crear y Emprender, así que lo que necesites venir a contar, bienvenido sea. Este espacio también es para vos. Qué guay. Muchas gracias a ti, Julieta, por invitarme. Ha sido un placer estar hablando contigo aquí. Me ha pasado el tiempo volando. Veo que Volando. llevamos más de una hora, no sé exactamente, pero llevamos un buen rato y súper guay. Me pasaría aquí las horas que fuera. O sea que súper contento. Igual, igual. Bueno, y para todos los demás, nos vemos en el próximo episodio.